hice el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y tomé una materia que fue la única que me gustó, de historia del arte. Como andaba de vago por los museos de Europa, qué mejor pues que tener un respaldo académico para poder entender las maravillas que veía en los museos de Europa. Porque nunca fui a la universidad, más que a esa clase. Perdí el tiempo, ahora lo descubrí. Era un curso fascinante. Me enseñaron el movimiento en la escultura y el movimiento en la pintura. Se los voy a platicar para que vean, se ahorran el viaje. La escultura, agarramos el pasado, la escultura egipcia, es rígida, los personajes parecen de cartón, y uno se imagina inmediatamente las estelas egipcias. Luego hay un pequeño movimiento que se da en el 400, cuando llega Miguel Ángel, y no me acuerdo cómo se llama la palabra, el compatio, el compastio, cuando el David echa adelante el hombro y deja atrás la pierna contraria, y produce un cierto desbalance de la figura, y ahí da un cierto momento de movimiento. Todos tienen el David en la memoria. El siguiente paso lo da Bernini, el otro David de Bernini, que es el que ya aventó la piedra, y está todo el cuerpo desbalanceado. Y el siguiente paso, ya para conquistar plenamente el movimiento, pues lo da nada menos que Calder con sus móviles. Maravilloso. Ahí está el movimiento en la escultura. Sí. Busquen en internet esculturas egipcias y van a encontrarse un montón de tumbas donde hay unas danzarinas maravillosas, todas desbalanceadas. Seguramente todos han visto la pieza del Laoconte. Este hombre que está tratando de salvar a su hijo porque está en una zarza de serpientes que lo están mordiendo, y está el cuerpo todo desbalanceado, y es una pieza 800 años antes que la del David de Miguel Ángel. Pero el esquema de la explicación racional del movimiento, cuando encuentra los momentos de un itinerario, hace que nos olvidemos del Laoconte y nos olvidemos de otras cosas que hemos visto. Les pongo otro ejemplo, el de la pintura. Vamos otra vuelta con las pinturas etruscas. Son unos monos quietos. Luego vamos con el primero que le infunde un poco de movimiento a la pintura, con el Greco. Es el creador del manierismo, uno de los creadores del manierismo. Las figuras del Greco no están bien centradas en el cuadro, sino que una pierna se sale. Están como que la ventana del cuadro no dejó que el personaje tuviera la suficiente distancia como para que cupiera completo. Entonces, como que se nos vienen encima. Además, la forma como escurridiza de las figuras, los músculos alargados, dan la sensación de que se van. Si no lo tienen muy claro al Greco, piensen en un cuadro donde sí se nota muy bien, que es el entierro del conde de Orgaz. Está en Toledo, está la Virgen María saliendo del cielo porque va a recuperar el cuerpo del conde de Orgaz, y están en la primera fila cargándolo. Hay un cura y un rey ahí deteniéndolo, y como que se les va. Parece que la pieza se mueve. Hay un momento ahí de mayor movimiento. Otro momento lo encuentran, pues nada menos que en las hilanderas de Velázquez. Están estas hilanderas ahí tejiendo con una rueca unos tapices, y en el fondo está el tapiz de Europa. Y la rueca no tiene rayos, nada más tiene rayitas para simular la velocidad. Ahí se captura por fin el movimiento.
Pues perdónenme, pero el movimiento está desde lo que hace rato les mencionaba, las cuevas de Altamira. No sé si las han visto con cuidado. Hay un grupo de hombres haciendo un remolino, persiguiendo en alguna de las escenas a uno de los bisontes. Tiene mucho más movimiento la representación de Altamira que la rueca sin rayos de Velázquez. No sé si me voy explicando. Cuando proyectamos una argumentación racional, encontramos la razón que va hilando un progreso. Nos da la sensación de que ya entendimos. Pero cuando vemos realmente la diversidad que ha habido en la historia, pues la razón nada más nos ha cegado para no ver esa diversidad. Y aquí no me queda más que recordar lo que decía Goethe en el Fausto. Gris y seco es el árbol de la teoría, verde y frondoso el árbol de la vida. La filosofía consiguió portentos, pero se terminó por convertir en un esqueleto racional muy persuasivo que no nos deja ver la diversidad que está ante nosotros. Y es por eso que estamos en la posmodernidad. Porque la razón que parecía gigantesca con Hegel, cuando por fin con la fenomenología del espíritu se le da la estructura racional a todo el proceso histórico para encontrar los momentos por los que va pasando el progreso, no nos dimos cuenta que no veía lo demás, que se salta de China a Grecia, de Grecia a Roma, pero no sigue a los chinos ni sigue a los romanos, nada más va brincando ahí donde el ejemplo le ilustra su esquemota racional. Y nosotros tenemos una visión de la historia hegeliana, racional. Es más, estamos esperando todavía, de acuerdo con el lema de la UNAM, que por aquí pase el espíritu. Que algún día por mi raza hable el espíritu. Si solamente la razón nos perjudicara por no mostrarnos más que lo que convalida nuestro esquema, no estaría tan mal. El problema es que la razón que seguimos empleando, que ha dado unos resultados extraordinarios en la matemática, en la geometría, en todas las ciencias formales, la razón lógica, desde el principio mostró que no servía. Les voy a poner unos ejemplos y con esto casi terminamos. ¿Han oído hablar de las paradojas de Zenón? Zenón fue el discípulo favorito de Parménides y Parménides fue el que instituyó el axioma en el que se basa la lógica de no contradicción. ¿Cuáles eran esas paradojas? Les menciono un par. Todo el mundo sabía que Aquiles era muy veloz y la tortuga muy lenta. Entonces Aquiles le daba una ventaja a la tortuga, pues para que en la carrera tuviera alguna oportunidad de ganarle. ¿Aceptan esas condiciones? Bueno, por muy veloz que corra Aquiles y por muy lenta que sea la tortuga, cuando Aquiles llegue al punto del cual la tortuga arrancó, la tortuga ya habrá avanzado un poquito, ¿no? Cuando llegue a ese segundo punto, la tortuga ya habrá avanzado otro poquito.
Cuando llegue ese tercer punto, la tortuga habrá avanzado otro poquito. Siempre habrá avanzado otro poquito la tortuga y Aquiles nunca la alcanzará. ¿Sí me explico? Esa era la paradoja de Zenón. La otra paradoja. La flecha nunca puede llegar a tocar el blanco, porque para llegar al blanco tiene que pasar primero por la mitad, y antes por la mitad de la mitad, y antes por la mitad de la mitad, y así hasta el infinito. Y como no puede recorrerse una distancia infinita en un tiempo finito, la flecha no arranca. Había en ese entonces un filósofo que goza de toda mi simpatía, el padre del cinismo, Diógenes. Se masturbaba en público, vivía en un barril, se alimentaba de basura, mandó al demonio a Carlomagno, que llegó ahí a ofrecerle un puesto de conaculta. Hizo varias cosas, Diógenes. Andaba Platón muy contento porque ya había definido al hombre. Y andaba ahí engolando la voz y diciendo: el hombre es un bípedo implume. Y Diógenes le desplumó un gallo y cuando estaba el ágora llena le dijo: ahí está tu hombre. Fue un gesto genial. Y Diógenes dijo: el movimiento se demuestra andando. La razón dice que el movimiento es imposible y Diógenes dice: el movimiento se demuestra andando. Qué cosa más extraña. Recién nacida la razón y a causa de las paradojas de Zenón muestra que algo está medio defectuoso. Y un cínico vuelve a hacernos ver la realidad para mostrar que la razón no logra descifrar la realidad. Y no le hacemos caso al cínico y seguimos insistiendo en la razón. Nos sirvió muchísimo para liberarnos del mito, de la superstición, para tener eficacia en el control de la realidad. Pero cuando la queremos extender para explicarnos todo el mundo, volvemos el mundo un esqueleto hueco. El sentido de la filosofía hoy es, con la razón, tratar de deshacernos de la razón. Recuperar un poco, otra vuelta, la posibilidad de ver la diversidad, atender las cosas particulares para las cuales la razón nos ciega. Ahí están los mitos, las paradojas de Zenón. Y están también las antinomias de Kant. Kant, en la Crítica a la razón pura, demuestra que el mundo tiene origen y el mundo no tiene origen. Dios existe y Dios no existe. El alma es inmortal, el alma es mortal. Los argumentos racionales con los que va desenvolviendo cada una de estas hipótesis son impecables y sin embargo son excluyentes. Les explico uno muy sencillamente para que vean cómo está.